Justamente creo que lo tenemos en línea al ingeniero Luis Arcol. Ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto y mucho gusto de estar en el aire de la localidad de La Valle. Bueno, gracias por atendernos. Ha finalizado la reunión que estaba manteniendo con la intendente municipal, con el viceintendente también. Bueno, usted llegó a La Valle junto a la gente del ICA también para informar sobre el inicio de obra de esta importante también, vamos a hacer reiterativo, importante obra de defensa para la localidad de La Valle, ¿es así? Efectivamente, efectivamente. A solicitud del administrador general del Instituto del Agua, el ingeniero Rujana, nos hemos hecho presente aquí para informar a la intendente y al viceintendente de la marcha de todo el proceso de la obra esta que está bastante demorada, pero bueno, como todas las cosas, algún día comienza, ¿no es cierto? Bueno, y efectivamente vinimos a informar de eso, la gente de los inspectores del ICA informaron de que, bueno, el acta de inicio se firmó el día 13 de marzo, lunes 13 de marzo, no significa inicio físico de los trabajos, que será más adelante, pero sí, el plazo de 18 meses ha comenzado a correr a partir del lunes 13 de marzo. Sí. Bueno, y usted vino a informar también que está previsto el inicio de la obra. ¿Entre cuántos días más o menos desde la firma de este comienzo? ¿Cuánto es el plazo que tienen para el inicio de obra? Bueno, el inicio efectivo de los trabajos será alrededor de los 60 días. Dentro de eso, previamente comenzaremos con los movimientos de instalación de obrador, instalación de galpones, etcétera, ¿no es cierto? O sea, todo lo necesario para comenzar efectivamente los trabajos en el agua. Es decir, el inicio efectivo depende de la aprobación de los proyectos adaptados, corregidos que se tuvo que hacer, debido, ¿no es cierto?, a que, bueno, el proyecto existente tenía más de 10 años y estaba hecho en base a estudios que se hicieron en aquella época, y como todos los habitantes acá pueden observar mucho más, digamos, fehacientemente que nosotros que no vivimos aquí, el comportamiento del río es dinámico, lo que cambia arriba y se va comiendo la costa también produce y genera cambios importantísimos debajo de la superficie. Eso es lo que había que estudiar, adaptar y definir de qué forma definitivamente es la defensa que se va a construir. Concretamente ese es el motivo, digamos, del plazo que se ha demorado, han pasado, digamos, desde que se licitó, han pasado meses. Pero bueno, es para para una buena finalidad. Concretamente estamos frente a una obra importante, no es hacer una placita o hacer una estación de servicio o hacer una casa acá en el medio de un terreno que estoy viendo de frente al municipio, donde quizás, bueno, pasan 2, 3 años, 4 años y simplemente debo cortar el pasto y eso que está ahí no se modificó en absoluto. Claro. ¿No es cierto? Corto los pastos y puedo hacer la obra. Bueno, en este caso, un poco la cosa eso trasladado a una situación en el borde del río y gran parte de la obra dentro del río. No es simplemente cortar nada, sino estudiar qué es lo que pasó en 10 años en esa costa que está sumergida y en base a eso decir, bueno, acá puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tengo que fundar de tal forma, tengo que fundar de otra y hacer una cosa, digamos, seria, es decir, como se usa la palabra hoy en día, una obra sustentable, no largarnos por apuro a hacer algo que después tengamos problemas, ¿no es cierto? Obviamente. Un poco esa es la explicación. Bueno, la gente por ahí también, obviamente cuando uno ve que por ahí hay una obra como esta, porque se han esperado muchísimos años, ingeniero, ustedes saber cuántos años que estamos esperando por estas defensas, por este anuncio tan importante, y bueno, la luz de esperanza que se ha abierto más allá del anuncio de la presidencia del gobierno nacional, luego un gran avance que ha sido la apertura de los sobres, para saber el tema de la empresa que va a llevar a cabo esta importante obra, y bueno, pero después de allí
solamente por ahí, por notas o comentarios a través de la viceintendencia o de la intendencia, más o menos sobre el tema de la obra, es lo único que se pudo saber. Y hoy a ciencia cierta podemos decir que, bueno, estamos hablando desde la firma, que fue, ¿qué fecha me decía? ¿El 13? El día 13 de marzo el plazo ha comenzado a correr y ahí son 18 meses que debe estar finalizada la obra. O sea que, y además tienes desde el día que se firmó hasta dentro de 60 días tienen para iniciar esta obra. Efectivamente, O sea, efectivamente, sí. Con los trabajos concretos de la construcción propiamente dicha, digamos, de los elementos que hay que fundar en el agua, ¿no es cierto? Ajá. Eso es lo concreto. Previamente empezaremos a instalarnos. La instalación ya demanda un tiempo importante y bueno, es lo que se llama la movilización de obra que debemos empezarla inmediatamente. Ajá. Bueno, se han hecho algunas medidas, algunos trabajos se han hecho, ¿no? Previamente. Se han hecho estudios, sí, lo que se llaman relevamientos batimétricos. Sí. Cuando hacemos una medición arriba de la tierra se llama topográfica, sí, y cuando hacemos de baja se llama batimétrico. O sea, relevamos, digamos, el lecho del río, ¿no es cierto? A través de ecosondas y se toman medidas, se toman velocidades del agua, distintos datos necesarios para saber qué es lo que se va, de qué manera se tiene que, digamos, fundar lo que se debe construir arriba, ¿no es cierto? Esa es la finalidad de esos estudios. Aprovechando su predisposición, ingeniero, seguramente me sí, puede sacar una duda y también a la gente. El tema de... Señor, señor. ¿Usted me puede contar algo sobre cómo es el trabajo de la defensa si yo le pregunto? Pero por supuesto, bueno. pero por supuesto, por supuesto que sí. Sí. Mire, lo que originalmente estaba previsto de hacer una obra de defensas, ¿no es cierto?, donde se realizaba lo que se llama una protección longitudinal, es decir, yo a lo que estaba lo cubría, lo protegía con algo, sí, ¿no es cierto?, para que no se me siga yendo la tierra. El problema, ¿cuál es el problema? La corriente del río, con la velocidad que tiene, se va llevando las partículas de suelo de la costa y se van llevando durante 24 horas al día, 365 días por año, se lleva la tierra, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que se llama proceso de erosión. ¿Bien? Se va erosionando la costa. Bueno, para eso yo le puedo proteger y dispongo una protección, la tapo, digamos, la tapo con un elemento que puede ser de distinto material, la cubro y evito que esa corriente me lleve los pedacitos de tierra, ¿no es cierto? Y se vaya horadando mi costa. Bueno, sí, esa es una manera de protegerme de ese enemigo que es la corriente del río. Es decir, yo me atrinchero atrás, me cubro con algo para que no me haga daño, como si fuera que viene una creciente de agua y yo tapo con bolsas de arena las puertas, sello bien todo para que el agua no me entre, ¿no es cierto? O sea, el enemigo viene, pero yo le pongo una barrera, que sería una protección longitudinal. Muy bien. Algunas veces me funciona y otras veces me gana y me ingresa. Y bueno, y la mayoría de las veces pasa eso, ¿no es cierto? Porque contra el agua, muy difícilmente, uno pueda ganarle la pelea. Bueno, en una protección longitudinal también, yo me protejo, cuido la tierra, que no se me lleve, pero en algún momento me gana. ¿Qué es lo que han ocurrido en protecciones longitudinales similares, ¿no es cierto?, que se han efectuado? Y bueno, y fracasa con el tiempo esa obra gigantesca que cuesta un montón de guita, termina fracasando. Entonces, lo que acá se estudió y se arribó a la conclusión es que lo que es más conveniente es alejar el enemigo, que es la corriente del río que tiene velocidad, ¿no es cierto?, alejarla y que no me siga llevando la tierra. Bueno, se va a dar cuenta que la manera de hacer eso, bueno, es pura y exclusivamente a través de espigones. Es decir, la de defensa que se ha decidido adoptar
para la primera etapa de consolidación, es decir, que acá no siga avanzando la enfermedad, es la construcción de espigones que van a provocar que la corriente del río, que tiene velocidad y que se lleva las partículas de tierra de la costa, se aleje. Entonces se construyen una serie de espigones, que podrán ser 4, 5, 6, 7, en función de los estudios que se están haciendo, con una longitud tal que sale también de ese estudio, y con eso se aleja el enemigo para que pase más lejos. Y de paso se generan, entre esos espigones, se generan zonas de aguas quietas, que es donde se va depositando con el tiempo los sedimentos, y en vez de irse, van quedando. Concretamente es ese el principio. Hay un pequeño espigón que fue construido no hace mucho tiempo de piedra acá, y el que puede subirse y caminar ve que aguas abajo, en vez de irse la tierra, se va agregando suelo. Ese es el efecto que provoca la zona de aguas quietas, motivada por la presencia de un espigón, ¿no es cierto? No hay ninguna cuestión muy rara, muy extraordinariamente difícil de explicar. Sencillamente es oponerle a ese enemigo que viene a recostarse por la tierra y llevarse la tierra de la costa, a alejarlo, que no produzca ese daño, ¿no es cierto?, mediante la construcción de varios espigones a lo largo de toda la costa de la valle. Ingeniero, le pregunto por ahí para la gente que sepa un poquito más, el tema de la defensa, ¿no?, para dar una idea, porque se había planteado unas imágenes, también se había, publicado imágenes, o sea, en su momento, cómo iba a ser el tema de la defensa, ¿no? No sé si usted la tiene o no, que se había difundido. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si estamos hablando de la misma, de similar característica, digamos, con la defensa. Y no, yo le explico, perfectamente. Sí. El proyecto original tenía previsto la construcción de una urbanización en la parte superior, es decir, un paseo costanero que daba materializado, con veredas, bancos, muy lindo. Eso se iba a hacer en el proyecto original. Bueno, primer punto, cuando se pensó eso, el río estaba 20 metros más adentro, y esos terrenos eran terrenos municipales. Hoy el río se metió 20 metros más acá, después de 10 años, y esos terrenos son los patios de las casas de la gente que vive en la costa. A eso iba. Es decir, ya no está esa franja de terreno por la cual podría ejecutarse ya hoy un paseo costanero, veredas, bancos, juegos para niños, etcétera. Lo que se pretende justamente con esta primera etapa de consolidación, se llama obra de consolidación. ¿Por qué? Porque ahora se va a tratar de que no te lleve más nada, o sea, el enemigo va a dejar de llevarse lo que se está llevando y va a empezar a dejar sedimentos. Bueno, luego hay una segunda etapa que contempla la parte de la urbanización, ¿no es cierto?, y la realización de ese tipo de obras cuando se logre solucionar el tema de la titularidad de terrenos, de quiénes son los terrenos, son propiedades privadas. Bueno, generar nuevamente la posibilidad de materializar una franja donde se pueda hacer un paseo costanero, ¿no es cierto? Pero la primera etapa de las defensas de la valle consisten en alejar el problema de la socavación que genera la corriente del río y llevarlo más adentro, que comience a sedimentarse suelo y no que se siga yendo el suelo de la costa. Claro, ingeniero, yo le preguntaba porque mucha gente también, cuando tocamos el tema, cuando hablamos de este tema, y seguramente toda la gente que está escuchando en este momento, se estará preguntando diferentes cosas, ¿no? Y yo me preguntaba el tema de cómo se va a hacer la obra, porque se va a ganar a río o se va a comer terreno para adentro. Usted justamente decía que hoy hay muchos terrenos y hay viviendas, ¿no?, sobre la costa, y bueno, y esto no sé cómo va a ser el tema de la obra, si va a ganar terreno para adentro, si va a comer un poco para lo que es la zona del pueblo, para llevar a cabo la obra, por el tema de los terrenos y todo eso. Justamente por ese problema, es que la primera etapa, que lo que contiene es la construcción de espigones en el agua. A ver,
El espigón, más o menos, es un elemento que se pone perpendicular a la costa, ¿no es cierto? Que se mete dentro del agua y es como que le hace, digamos, le hace frente a la correntada, llamémosle así, ¿no es cierto? Con una cierta inclinación, una cierta longitud, etcétera, que genera que esa corriente con velocidad se vaya alejando de la costa. O sea, la obra que se va a ejecutar es pura y exclusivamente en el agua. Perfecto. Sí, 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 perfecto. O sea que esa problemática es para después que sea estudiada en otra etapa, estudiar y decidir qué es lo que se quiere hacer, en qué terreno se quiere hacer, y bueno, todo ese tipo de problemática que era una hace 10 años, otra hará 5 años y hoy es otra. Claro, ¿No es cierto? claro. Las cosas fueron cambiando. Entonces todo eso es lo que amerita que se haya estudiado despacito. Delicada lo estudió con calma, la cuestión era delicada, no es así nomás que, bueno, empecé a construir, pero resulta que el terreno donde voy a construir hoy no es el mismo que era hace 10 años, ¿no es cierto? Claro. Hace 10 años el terreno donde se iba a hacer eso era otro. Perfecto. Ahora es el, digamos, el vacío, digamos, porque se fue. Ese terreno se fue. Bueno, ¿no es cierto? ¿Es sí. así o no? Sí, 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 sí. Ingeniero, Claro, bueno, eso es lo que provoca un poco el estudio y la demora de todo esto. Bueno, a eso iba. Ingeniero, yo le agradezco este contacto y bueno, para ir cerrando entonces, para que la gente, esta reunión quede en claro entonces que el día 13 de marzo se firmó el comienzo de obra. Bueno, el plazo de la obra Sí. ha comenzado, Ajá. son 18 meses de obra. Exacto. Yo le pediría a toda la población de esta ciudad de La Valle que tenga paciencia. Las autoridades del instituto quieren hacer las cosas bien. Nosotros, que somos la contratista, estamos en el mismo camino, somos responsables de por vida de lo que firmemos. El Código Civil nos hace responsables de por vida de lo que ejecutamos nosotros como empresa privada. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. ¿No es cierto? No es una cuestión tan sencilla, digamos. Entonces, que tengan paciencia. Las cosas se van a hacer muy bien. Las autoridades del Instituto Correntino del Agua tienen la voluntad, y el señor gobernador creo que también tiene la voluntad de que las cosas salgan como tienen que salir. Y bueno, los tiempos por allí no son los que todos deseamos, pero yo les puedo asegurar que esto comenzó y no puede volver para atrás. O sea, el plazo ya está en 18 meses, que hay que ponerle un moñito y tenemos que irnos. No hay otra cuestión. Y la obra debe ser ejecutada. Además, como usted decía, es una obra que debe ser llevada a cabo con mucha responsabilidad y también con mucho cuidado, porque es una obra que tiene que perdurar en el tiempo y estamos hablando de una obra que estamos esperando hace muchísimos años. Pero efectivamente, se esperó hace demasiados años, hacen tantos años que esto se esperó por una u otra razón, que bueno, que no viene al caso ahora analizarlo. Totalmente. Debemos caminar, debemos meterle para adelante, acá no hay, ya no hay excusas, a nosotros nos corre un reloj, debemos cumplir plazos, debemos cumplir etapas, y bueno, sencillamente que bueno, las cosas, la ansiedad de un pueblo entero que ve el daño que le estaba produciendo el río, y yo entiendo, pero perfectamente, hay que ponerse en el lugar del habitante de aquí, y para entender esto, que desde allá seguramente a 1000 kilómetros de distancia, pensaban nomás que si el presupuesto se asignaba o no se asignaba, se le daba o no se le daba, y acá nadie sabía lo que estaba pasando seguramente. Solo el habitante de La Valle sabe lo que estaba pasando. Exactamente. Bueno, Ingeniero, y hoy debemos dar gracias a Dios que podemos empezar, y debemos dar gracias a Dios que tenemos trabajo, y también que esto va a significar, no es una obra masiva de construcción de 1000 viviendas, ¿no? Pero va a haber mucho trabajo para la gente local. Eso también ayuda. Nosotros tenemos la voluntad de utilizar la mano de obra de este lugar. No vamos a traer gente de otro lado, salvo los especializados para alguna cuestión muy específica que acá no exista. Ingeniero, estaba por cerrar la nota justamente, pero esto que tocó recién me están preguntando mucho también el tema de cómo se hace, cómo van a hacer el tema para contratar mano de obra local.
Esto lo vamos a saber más adelante con la gente cuando estén acá para el Sí, inicio de obra. pero perfectamente se van a enterar pasando por la obra, tranquilamente se van a enterar. La Yo gente creo- que se sí, trabaja yo creo en la que- construcción un poco claro. sabe que hay un pequeño trámite que se hace, Sí, que es la cuestión de los... Ok, un pequeño trámite que se hace sí o sí, que debe ser llevado a cabo de la papelería, digamos, Sí. inherente al ingreso. No hay nada tan difícil de poder cumplimentar, al contrario. Ujú. Luego se hace un pequeño examen preocupacional, sencillo del acto físico, digamos. Sí. Y bueno, sencillamente eso, que pasando por las instalaciones del obrador en su momento ya van a poder enterarse con mucho gusto, ¿no es cierto? Vamos a estar permanentemente aquí. Bueno, ingeniero, yo le agradezco, Luis Arcor, que nos cuente un poquito. Me encantaría preguntarle tantas cosas, pero yo sé que tienen que seguir su recorrido. Seguramente más adelante, cuando ya estemos a tiempo de inicio de obra, que estamos hablando más o menos en 2 meses, ¿no? Entre abril y mayo. Sí, señor, así es. Perfecto. Entre abril y mayo ya estaría comenzando la obra y ahí 18 meses de plazo para culminar esta obra tan importante. Ingeniero, No, seguramente- Sí. ahí ya nos van a quedar 16. Sí, perfecto. Atención, ahí ya nos van a quedar 16. 16, muy bien. Así que, ingeniero, seguramente más adelante, cuando ya estemos cercados al comienzo de obra, vamos a tener que molestar nuevamente a usted o a algún Pero representante cómo no, de la... amigo, con mucho Porque gusto. mucha gente, Sí, señor. yo le cuento que mucha gente me está mandando mensajes, me quiere saber, me preguntan, pero bueno, sabemos que el tiempo también en la radio es corto, nosotros tenemos que seguir una programación de la radio, usted tiene que seguir recorriendo seguramente, o van a ir a recorrer la costa o tienen que hacer otros trámites, así que ingeniero, yo le agradezco su buena predisposición y seguramente en algún momento vamos a estar en contacto para sacarnos alguna que otra duda sobre la obra, ¿eh? Pero cómo no, amigo, a tus órdenes, vamos a estar siempre por acá y bueno, con mucho gusto acá. En este tema de las obras no hay nada tapado ni escondido acá. Una vez que la cosa comienza, creo que lo único que se puede mirar de lejos, gratis. Sí. Así que no hay nada, todo se puede preguntar, Sí. todo va a ser respondido. Y a como mirar, corresponde. y a mirar con mucha positividad para adelante esta obra tan importante que se ha hecho esperar muchísimo tiempo. No importa el motivo por qué, la cuestión es que vamos a comenzar a soñar ya Pero despiertos por sobre esta obra. supuesto que sí. Ingeniero, Pero por supuesto que sí, sin esperanza no vive nadie. Totalmente. Todos los días te levantás sin esperanza, estás liquidado. así es. El que tuvo la esperanza, bueno, hoy se cumple y hoy. Ya está en marcha, te quiero decir una cosa que todos Sí. anhelaban y bueno, Totalmente. llega todo llega, todo llega. Ingeniero, gracias de corazón, gracias por el contacto. A las órdenes, muchísimo gusto y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.